Capítulo 5. Invierno, 1944 a 1945. Cuando cayó el frente del este, el ejército ruso avanzó como la lava por Europa del Este, dejando a su paso una estela de humo y cenizas, un panorama desolador de hambruna y muerte. Los rusos llegaban del este y del sur y ascendían en dirección al mar Báltico desde los frentes bielorrusos segundo y tercero, precedidos por unidades de los Waffen-SS desintegradas que se batían en retirada, ansiosas por llegar a la costa, donde esperaban ser evacuadas por mar hasta Dinamarca. Este fue el fin de las ambiciones de los Hiwis. Después de haber perpetrado asesinatos y expolios para sus amos nazis, de haber acribillado a judíos y a gitanos, ninguno de ellos había conseguido entrar en la SS. Los llamaban Ostruppen y ni siquiera los consideraban soldados. Miles de ellos se convirtieron en esclavos de batallones de trabajos forzados y fueron explotados hasta la muerte. Sin embargo, unos cuantos desertaron y emprendieron un nuevo negocio por su cuenta. Lituania, en las proximidades de la frontera con Polonia. Una hermosa residencia abierta como una casa de muñecas por el derrumbamiento de una de las fachadas laterales durante un bombardeo. Los miembros de la familia, que salieron huyendo del sótano con la primera explosión y murieron sorprendidos por la segunda, yacían sin vida en el suelo de la cocina. Soldados muertos, alemanes y rusos yacían en el jardín. En un lateral de la casa había un vehículo militar alemán partido en dos por un proyectil. Un comandante de la SS se encontraba tendido en un diván frente a la chimenea del salón con las perneras de los pantalones cubiertas de sangre congelada. El sargento retiró la manta de una cama, lo tapó y avivó el fuego, pero el techo de la estancia no era más que un recuerdo. Le quitó una bota. Tenía los dedos de los pies ennegrecidos. El sargento oyó un ruido en el exterior. Se descolgó la carabina del hombro y se dirigió hacia la ventana. Una ambulancia militar, un camión semioruga 21S-44 de fabricación rusa, aunque con la insignia de la Cruz Roja Internacional, se aproximaba traqueteando por el camino de grava. Grutas bajó del vehículo semioruga agitando un pañuelo blanco. «Somos suizos. ¿Hay algún herido? ¿Cuántos hombres son?» El sargento volvió la vista. «Son médicos, comandante. ¿Quiere irse con ellos, señor?» El comandante asintió en silencio. Grutas y Doltrich, que se sacaba una cabeza de altura a su jefe, descargaron una camilla de la ambulancia. El sargento salió para hablar con ellos. «Tengan cuidado. Le han herido en las piernas. Tiene los dedos de los pies congelados. Puede que sea gangrena por congelación. ¿Tienen un hospital de campaña?» «Sí, claro, pero puedo operarlo aquí mismo», dijo Grutas, y le descerrajó 2 tirones en el pecho que hicieron saltar el polvo del uniforme de la víctima. Al hombre se le vencieron las rodillas. Grutas pasó por encima de él y disparó al comandante a través de la manta. Milko, Kolnas y Grenz salieron en tropel de la parte trasera del semioruga. Sus uniformes eran una mezcolanza de diversas prendas, de policía y doctores lituanos, de médicos militares estonios y de miembros de la Cruz Roja Internacional. Pero todos llevaban un brazalete con la vistosa insignia propia de los médicos. Desplomar a un muerto requiere agacharse mucho. Los saqueadores gruñían y blasfemaban por el esfuerzo, mientras iban dejando desparramados por el suelo los documentos y las fotos que iban en las carretas. El comandante seguía vivo y levantó una mano hacia Milko. Este le quitó el reloj y se lo metió en el bolsillo. Grutas y Doltrich sacaron una alfombra enrollada de la casa y la metieron en el camino semioruga. Colocaron la camilla de lona en el suelo y tiraron encima los relojes, los anillos y las gafas con montura de oro. Un tanque, un T-34 ruso con camuflaje de invierno, salió de entre los árboles del bosque, con el cañón de través y el artillero asomando por una escotilla. Un hombre oculto en el cobertizo de atrás de la artillería salió de su escondite y atravesó el campo. A todo correr en dirección a los árboles. Llevaba un reloj de Seymour entre los brazos e iba saltando sobre los cadáveres. El cañón del tanque tableteó y el sacadeador a la fuga tropezó y cayó de bruces junto al reloj. Tanto su cara como la esfera del reloj quedaron estampadas contra el suelo. Corazón y maquinaria latieron una vez al unísono y se pararon. «¡Cojan un cuerpo!», ordenó Grutas. Tiraron un cadáver sobre el botín cargado en la camilla. La torreta del tanque se volvió hacia ellos. Grutas agitó una bandera blanca y señaló la insignia médica del camión. El tanque prosiguió su avance. Un último vistazo alrededor de la casa.
El comandante seguía vivo y cogió a Grutas por la pernera del pantalón cuando pasó junto a él. Se le abrazó a la pierna y no lo dejaba ir. El jefe de los Hiwis se agachó y lo agarró por las insignias del cuello de la camisa. Se suponía que nosotros también teníamos que lucir estas calaveras, dijo. ¿Sabes? A lo mejor los gusanos pueden convertir tu cara en una de ellas. Disparó al comandante en el pecho. El hombre soltó la pernera de su verdugo y se miró a la muñeca como si tuviera interés en conocer la hora exacta de su muerte. El camión semioruga se alejó traqueteando por el campo, triturando los cuerpos bajo sus ruedas. Al llegar al bosque, los hombres sacaron la camilla por la parte trasera y Grents tiró el cadáver. Un Stuka alemán o bombardero en picado sobrevoló el tanque ruso, cuyo cañón estaba en llamas. Refugiados bajo la bóveda del bosque, agazapados en el tanque, los miembros de la tripulación oyeron la explosión de la bomba entre los árboles, y las astillas y la metralla resonaron al chocar contra el casco blindado. Capítulo 6. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó Hannibal a su tutor mientras desayunaba gachas en el refugio de caza. Es el día en el que el sol entra por la ventana del tío Elgar. ¿A qué hora será eso?, preguntó el señor Jacob como si no lo supiera. Se asomará por la torre a las 10:30, respondió el niño. Eso ocurriría en 1941, aclaró el señor Jacob. ¿Crees que el momento de su llegada al punto indicado será el mismo? Sí, pero el año tiene más de 365 días. Pero, señor Jacob, el año pasado fue bisiesto y lo mismo ocurriría en 1941, la última vez que observamos el fenómeno. Entonces, ¿el calendario se ajusta a la perfección o acaso vivimos según burdas rectificaciones de los cómputos? Una rama del espino crepitó al arder en la chimenea. Creo que son cuestiones distintas, respondió Hannibal. El señor Jacob estaba encantado, aunque su respuesta fue una nueva pregunta. ¿El año 2000 será bisiesto? No, sí, será año bisiesto. Pero es divisible por 100, arguyó el señor Jacob. También es divisible por 400, replicó Hannibal. Exacto, afirmó el profesor. Será la primera vez que se aplique la norma gregoriana. Quizá ese año, tras sobrevivir a todas esas burdas rectificaciones, recuerdes nuestra charla en este extraño lugar. Alzó su taza. El año que viene, en el castillo Lecter. Lothar fue el primero al que oyó volver a buscar agua, el rugido de un vehículo que avanzaba con una marcha corta y el crujido de las ramas. Dejó el cubo sobre el pozo y con las prisas entró en un refugio sin limpiarse los zapatos. Un tanque soviético, un T-34 con camuflaje de invierno hecho de nieve y paja, cruzó con estrépito el camino de herradura y se adentró en el claro. En la torreta había algo escrito en ruso: «Vengad a nuestras mujeres rusas y acabad con los indeseables fascistas». 2 soldados vestidos de blanco viajaban en la parte trasera, sobre los radiadores. La torreta giró para apuntar el cañón a la casa. Se abrió una escotilla, y un artillero con capucha blanca de invierno se situó detrás de la ametralladora. El comandante del tanque estaba de pie a la otra escotilla y llevaba un megáfono. Repetía su mensaje en ruso y en alemán, vociferando para hacerse oír a pesar del ruido del motor diésel. «Queremos agua, no les daremos daño ni les quitaremos la comida, si no nos disparan desde la casa. Si lo hacen, morirán todos. Ahora salgan. Artillero, cargue y apunte. Voy a contar hasta 10. Si no vemos a nadie, dispare». Se oyó un fuerte tableteo al descorrerse el seguro de la ametralladora. El conde Lecter salió de la casa y permaneció erguido a la luz del sol con las manos en alto. «Cojan el agua. No somos una amenaza para ustedes». El comandante del tanque se apartó el megáfono de la boca. «Quiero todo el mundo fuera, donde pueda verlos». El conde y el comandante del tanque se miraron durante un largo rato. El militar enseñó las palmas de las manos. El conde hizo lo propio. El padre de Hannibal se volvió hacia el refugio. «Salgan». Cuando el comandante vio a la familia, dijo: «Los niños pueden quedarse en el interior, protegidos del frío».
dio una orden al artillero y al resto de la tripulación. «Vigílenlos. Ojo a las ventanas de arriba. Enciendan la bomba de agua. Pueden fumar». El artillero se quitó las gafas protectoras y encendió un cigarrillo. Tenía la piel más blanca alrededor de los ojos y no era más que un muchacho. Vio a Misha asomada por la puerta y le sonrió. Entre los bidones de agua y gasolina amarrados al tanque había una pequeña bomba con una cuerda para arrancarla. Funcionaba con combustible. El conductor del tanque metió una manguera con un filtro protector en el pozo y, tras dar varios tirones de la cuerda, la bomba traqueteó, rechiñó y se cebó. El ruido ensordeció el chillido del Stuka, que caía en picado hacia que estuvo casi encima de ellos. El artillero del tanque giró la torreta. Se oyó un fuerte crujido cuando elevó el cañón y disparó, mientras la artillería del avión agujereaba el suelo. Las ráfagas salían silbando del tanque. El artillero fue alcanzado, aunque siguió disparando con el brazo que le quedaba sano. El parabrisas del Stuka se hizo añicos. Las gafas protectoras del piloto se anegaron en sangre, y su nave, que todavía llevaba cargado a uno de los misiles, chocó contra las copas de los árboles. Fue a estrellarse contra el jardín y el combustible explotó. Tras el impacto, el cañón montado en una de las alas seguía disparando. Hannibal, que se encontraba en el suelo del refugio con Misha cobijada casi por completo bajo su cuerpo, vio a su madre tendida en el jardín, ensangrentada y con el vestido en llamas. «¡Quédate aquí!», le gritó a Misha y corrió hacia su madre. La munición del avión explotaba con el calor de las llamas, primero con ráfagas lentas y más rápidas a continuación. Los fragmentos del casco salían disparados hacia atrás e impactaban contra la nieve. Las llamas lamían la bomba que había debajo de una de las alas. El piloto estaba en la cabina, muerto, con la cara achicharrada y la bufanda y el casco ardiendo. Detrás de él yacía el artillero sin vida. Lothar, el único que quedaba vivo en el jardín, levantó un brazo ensangrentado hacia Hannibal. Entonces Misha salió corriendo hacia su madre. Lothar intentó interceptarle y la derribó, pero una bala del cañón del avión en llamas lo atravesó. La sangre salpicó a la pequeña, que levantó los brazos al aire y gritó hacia el cielo. Hannibal sofocó con el montón de nieve el fuego que prendía la ropa de su madre. Se levantó, salió corriendo hacia Misha entre el caótico tiroteo, la llevó al refugio y la metió en la despensa. Los tiros del exterior fueron esparciéndose hasta que cesaron. Mientras las balas se fundían en la recámara del cañón, el cielo se ennegreció y la nieve volvió a caer e hizo chirriar el metal caliente. Oscuridad y de nuevo la nieve. Hannibal entre los cadáveres. No supo en qué momento empezaron a caer los blancos copos que cubrieron las pestañas y el cabello de su madre. Ella era el único cuerpo que no había quedado ennegrecido ni chamuscado. Hannibal intentó tirar de ella, pero su cuerpo estaba congelado y pegado al suelo. Apretó la cara contra su pecho. Tenía el busto congelado y endurecido, el corazón roto. Su hijo le cubrió el rostro con una servilleta y la enterró bajo la nieve. Las negras sombras bailaban en el linde del bosque. La luz de su linterna se reflejó en los ojos de los lobos. Hannibal les gritó y agitó una pala en el aire para ahuyentarlos. Misha insistía en salir del refugio para ir junto a su madre. Su hermano tuvo que tomar una decisión. Se llevó a la niña de nuevo al interior y dejó a los muertos a merced de la oscuridad. El libro del señor Jacob seguía intacto junto a su mano ennegrecida, hasta que un lobo devoró la cubierta de piel del Tratado de la Luz y los sesos del profesor, desparramados entre las páginas maltrechas de la obra de Huygens, quedaron desperdigados sobre la nieve. Hannibal y Misha oían bufidos y gruñidos en el exterior. El niño avivó el fuego. Para amortiguar el ruido intentó que Misha cantara y él tomó la iniciativa. La niña se agarró con los puños al abrigo de su hermano. Copos de nieve en las ventanas. En la esquina del cristal apareció un círculo oscuro hecho con la punta de un dedo enguantado. En el círculo oscuro, un ojo de color azul celeste. Capítulo 7. La puerta se abrió de golpe, y Grutas entró con Mirko y Doldrich. Hannibal agarró una lanza de la pared, y Grutas, por su certero instinto, apuntó con la pistola a la niña. «Suéltala o disparo, ¿me entiendes?». Los saqueadores empezaron a pulular en torno a los niños. Los saqueadores estaban dentro. Grant, en el exterior, hizo una señal con la mano para que el camión semioruga se acercara.
Los faros de este parpadearon y sus luces se reflejaron en los ojos de los lobos que se encontraban en la linde del claro. Uno de los cánidos llevaba algo a rastras. Los hombres se reunieron alrededor de Hannibal y de su hermana. Junto al fuego, el calor del hogar hizo que la ropa de los saqueadores desprendiera el hedor a sudor de varias semanas pasadas a la intemperie y la sangre seca pegada en los cordones de las botas. Los maleantes se acercaron más. Cazuelas atrapó un pequeño insecto que se escapó de entre sus ropas y le reventó la cabeza con la uña del pulgar. Tosían en la cara de los niños. El aliento de los depredadores, característico de la cetosis que sufrían por la dieta carroñera consistente en carne cruda, en parte escarbada de las ruedas del camión, hizo que Misha enterrase la cara en el abrigo de su hermano. Él la acogió en el interior de la prenda y sintió su pequeño corazón desbocado. Doldrich agarró el cuenco de gachas de Misha, hundió las narices en él y arrebañó el fondo del recipiente con sus dedos magullados y cuarteados. Colnas tendió su cuenco, pero Doldrich no le dio nada. Colnas era agaparrado y fornido, y le brillaban los ojos cuando miraba algún metal precioso. Le quitó el no me olvides a Misha y se lo guardó en el bolsillo. Cuando Hannibal lo agarró por la mano, Grens le dio un apretón en el cuello y le adormeció el brazo. Las bombas atronaban a lo lejos. Si llega una patrulla, no importa de qué bando. Hemos levantado aquí un hospital de campaña. Hemos salvado a estos mocosos y estamos encargándonos de proteger las pertenencias de su familia, metiéndolas en el camión. Saquen una bandera de la Cruz Roja y córguenla en la puerta. ¡Ahora! Los dos se congelarán si los dejamos en el camión, dijo Cazuelas. Se han creído que somos de la patrulla. Pueden volver a sernos útiles. Mételos en esa caseta, ordenó Grutas. Enciérralos con llaves. ¿Y a dónde van a ir?, preguntó Grens. ¿Con quién van a hablar? Ay, a mí qué me importa. Por mí como si te cuentan sus tristes vidas en el Habano, Grens. Muévete ya y hazlo. En medio de la ventisca, Grens sacó a 2 seres enclenques del camión y los llevó a rastras hacia la caseta de los jornaleros. Capítulo 8. Grutas sostenía una fina cadena, helada contra la piel de los niños, y se le enrolló al cuello. Colnas la aseguró con 2 enormes candados. Grutas y Doldrich encadenaron a Hannibal y a Misha a la barandilla del tramo más alto de la escalera, donde no entorpecían el paso, pero quedaban a la vista. El que llamaban Cazuelas le llevó un orinal y una manta de una habitación. A través de los barrotes de la barandilla, Hannibal vio cómo lanzaban el taburete del piano al fuego. Arremetió el cuello del vestido de Misha por debajo de la cadena, para protegerle el cogote. La nieve se apiló en grandes montículos junto al refugio. Solo los cristales más altos de las ventanas dejaban pasar una luz verdosa. Con la nieve cayendo del lado y del silbido del viento, la casa parecía un enorme tren en marcha. Hannibal abrazó a su hermana y ambos se hicieron un ovillo envueltos con la manta y la alfombra del rellano. De esa forma, las toses de la pequeña se silenciaron. Hannibal notó en la mejilla de la niña tenía una frente caliente. Se sacó un mendrugo de pan seco del abrigo y se lo llevó a la boca. Cuando el pan se ablandó, se lo dio a su hermana. Cada pocas horas, Grutas ordenaba a uno de sus hombres que saliera a retirar la nieve de la puerta con una pala. Contaban así con un sendero despejado hasta el pozo. En una de esas ocasiones, Cazuelas llevó una sartén con restos de comida a la caseta de los jornaleros. Atrapados por la nieve, el tiempo pasaba con lenta agonía. No tenían comida, y entonces la encontraron. Colnas y Milko colocaron la tinta de Misha sobre la estufa y la taparon con un panel de madera. Se chamuscó por el borde que sobresalía con rudimentario recipiente. Cazuelas avivó el fuego con los libros y los cuencos de madera para la ensalada. Con un ojo puesto en la estufa, Cazuelas actualizó su diario y sus cuentas. Iba apilando sobre la mesa pequeños objetos del botín para clasificarlos y contarlos. Con una caligrafía de trazos delgados y irregulares, escribió el nombre de cada uno de ellos en la parte superior de una hoja. Vladis Grutas, Sigmas Milko, Bronis Grens, Enricas Doldrich, Petras Colnas. El último lugar escribió el suyo, Casis Porvik. Debajo del nombre de cada uno estaba su parte del botín. Monturas de gafas, relojes, pendientes, anillos y dientes de oro que iban repartiendo con ayuda de una copa de plata robada. Grutas y Grens registraron el refugio de forma compulsiva,
sacando cajones y desgarrando el fondo de todas las cómodas. 5 días después el tiempo mejoró. Todos se calzaron raquetas para la nieve y llevaron a Hannibal y a Misha al granero. El niño vio una voluta de humo que salía de la chimenea de la caseta de los jornaleros. Se quedó mirando la enorme herradura de César clavada encima de la puerta como amuleto de buena suerte y se preguntó si el caballo seguiría vivo. Grutas y Doldrich empujaron a los niños al interior del granero y cerraron la puerta con un candado. Por la ranura de la puerta de doble hoja, Hannibal los vio abrirse en camino para adentrarse en el bosque. En el granero hacía muchísimo frío. Había prendas infantiles amontonadas sobre la paja. La puerta que daba a la caseta contigua estaba cerrada, pero no con llave. Hannibal abrió de un empujón. Sacó todas las mantas de los catres y vio a un niño de no más de 8 años pegado tan cerca como era posible al hornillo. Tenía el rostro exangüe y los ojos hundidos. Llevaba varias capas de ropa y algunas prendas eran de niña. Hannibal colocó a su hermana detrás de sí. El chico se quedó apocado al verlo. Hannibal lo saludó. Repitió el saludo en lituano, alemán, inglés y polaco, pero el chico no respondió. Tenía las orejas y los dedos cubiertos de sabañones rojos. Durante el transcurso de aquel largo y gélido día había logrado fingir que era albanés y solo hablaban ese idioma. Dijo que se llamaba Agon. Hannibal dejó que le toqueteara los tobillos en búsqueda de comida, pero no le permitió tocar a Misha. Cuando Hannibal le indicó gesticulando que su hermana y él querían la mitad de las mantas, el niño no opuso resistencia. El pequeño albanés se sobresaltaba con cada ruido, dirigía la mirada hacia la puerta y no paraba de gesticular con la mano como si estuviera cortando algo. Los saqueadores regresaron justo antes del ocaso. Hannibal los oyó y miró a través de la ranura de la puerta de doble hoja del granero. Tiraban de un cervatillo famélico, aún vivo y tambaleante, al que habían colgado del cuello una guirnalda de borlas robada en alguna mansión y que tenía una flecha clavada en el costado. Milko levantó un hacha. «No dejes que se pierda mucha sangre», le advirtió Cazuelas con autoridad culinaria. Colnas llegó corriendo con su cuenco y los ojos vidriosos. Se oyó un berrido en el jardín y Hannibal le tapó los ojos a Misha para que no oyera los hachazos. El chico albano lloraba y daba gracias. Más adelante, ese mismo día, cuando los demás hombres ya habían comido, Cazuelas dio a los niños un hueso para roer, que conservaban pegados algo de carne y unos tendones. Hannibal lo rolló un poco y masticó el alimento hasta formar un puré para Misha. El jugo se había perdido de haberle alimentado con los dedos, así que le daba el puré directamente de la boca. Volvieron a trasladar a Hannibal y a la niña al refugio. Los encadenaron a la barandilla del segundo piso y dejaron al niño albano solo en el granero. Misha ardía por la fiebre y Hannibal la abrazaba con fuerza bajo la polvorienta alfombra. Todos cayeron enfermos de gripe. Los hombres permanecían tendidos, tan pegados al fuego moribundo como podían. Tosían unos encima de otros. Milko encontró el peine de Colnas en el suelo y chupó la grasa que tenía en las púas. El cráneo del cervatillo estaba dentro de la bañera seca, sin rastro de carne, pues lo habían hervido hasta pelarlo. Después volvió a haber carne, y los hombres la engulleron emitiendo sonidos guturales, sin mirarse entre sí. Cazuelas alimentó a Hannibal y a Misha con cartílago y caldo. No llevó nada al granero. El mal tiempo no amainaba. Las nubes estaban bajas y el cielo tenía un color gris plomizo. La nieve amortiguaba todos los ruidos del bosque, salvo el romper y el caer de las ramas que cedían bajo el peso del hielo. La comida se terminó mucho antes de que el cielo se despejara. Las toses parecían más violentas en la tarde luminosa en la que el viento cesó. Grutas y Milko salieron dando tumbos con sus raquetas de nieve. Tras un prolongado sueño febril, Hannibal oyó que volvían, una discusión en voz alta y una escaramuza. A través de los barrotes de la barandilla, vio que Grutas chupaba el plumaje ensangrentado de un pájaro. Se lo tiró a los hombres, y ellos se abalanzaron sobre el ave muerta como perros hambrientos. Grutas tenía la cara cubierta de sangre y plumas. Volvió su sangriento rostro hacia los niños y dijo: «O comemos, o morimos». Ese era el último recuerdo consciente que tenía Hannibal del refugio de caza. Debido a la escasez del suministro ruso de caucho, el tanque avanzaba con ruedas de acero que transmitían una vibración ensordecedora a través del casco y dificultaba la visión por el periscopio. Era un enorme KB-1
que atravesaba penosamente el sendero del bosque, con un tiempo gélido, a medida que el frente avanzaba hacia el oeste, varios kilómetros al día gracias a la retirada de los alemanes. 2 soldados de infantería, vestidos con camuflaje de invierno, viajaban en la parte trasera del tanque, acurrucados sobre los radiadores, oteando los alrededores en busca de un chiflado de los Werwolf, los hombres lobo de la organización paramilitar homónimo de la SS. Un fanático el que habían dejado por estos lares armado con un misil Panzerfaust para intentar interrumpir un tanque. Detectaron un movimiento entre la maleza. Desde el interior del tanque, el comandante oyó que los soldados que estaban en la parte de arriba abrían fuego y volvió el tanque hacia su objetivo para disparar con la ametralladora coaxial. En la imagen magnificada del periscopio distinguió a un chico, un niño que salía de entre los matorrales, al tiempo que las balas impactaban contra la nieve a su alrededor, mientras los soldados disparaban desde el tanque en movimiento. El comandante emergió por la escotilla y ordenó el alto el fuego. Y habían matado a unos cuantos niños por error. Eran cosas que ocurrían, y les alegró no haber matado también a ese. Los soldados vieron a un niño delgado y pálido con una cadena atada al cuello. Del extremo de esta colgaba una lazada vacía. Cuando lo colocaron cerca de los radiadores y le quitaron la cadena, le arrancaron pedacitos de piel que habían quedado pegados a los eslabones. El niño tenía unos prismáticos bastante buenos en la bolsa que llevaba aferrada al pecho. Lo zarandearon, le hicieron preguntas en ruso, polaco y un rudimentario lituano, hasta que comprendieron que era mudo. Los militares no tuvieron el valor de quitarle los prismáticos. Le dieron media manzana y permitieron que viajara con ellos detrás de la torreta, donde le daban el aire caliente de los radiadores, hasta que llegaron a una población. Capítulo 9. Una unidad soviética motorizada, compuesta por un cazacarros y un pesado lanzamisiles, se habían refugiado en el abandonado castillo Lecter para pernoctar. Lo dispusieron todo para reemprender la marcha antes del amanecer y dejaron manchas de gasolina en la nieve que cubría el patio. Un camión ligero se encontraba en la entrada del castillo con el motor al ralentí. Grutas y sus 4 compañeros supervivientes, vestidos con uniformes de médicos, observaban los preparativos desde el bosque. Habían pasado 4 años desde que Grutas matara al cocinero en el patio del castillo, y 14 horas desde que los saqueadores huyeran del refugio de caza en llamas y dejaran a sus muertos atrás. Las bombas retronaban a lo lejos y los proyectiles antiaéreos con trazador describían arcos en el cielo. El último soldado salió por la puerta caminando de espaldas y soltando mecha de un carrete. «Va a caer una lluvia de pedruscos grandes como furgones», exclamó Milko. «Vamos a entrar de todas formas», dijo Grutas. El soldado desenrolló la mecha hasta el último escalón, la cortó y se agachó junto a ella. «De todas formas, ya han vaciado el sótano», dijo Grenz. «C'est foutu». «¿Tú de bandes?», preguntó Doltrich. «Vale faire en cule», respondió Grenz. Habían emprendido algo del francés cuando los Tockentopf iban por aprovisionamiento cerca de Marsella, y les gustaba insultarse en ese idioma en los momentos tensos previos a la acción. Los tacos le recordaban a sus buenos momentos en Francia. El soldado soviético abrió una pequeña brecha en la cuerda de detonación y encajó la cabeza de un fósforo en su interior. «¿De qué color es la mecha?», preguntó Milko. Grutas tenía los prismáticos. «Está muy oscuro, no lo veo». Desde el bosque vieron el fulgor de una segunda cerilla que iluminó la cara del soldado cuando éste encendió la mecha. «¿Es naranja o verde?», preguntó. «¿Tiene rayas?». Grutas no respondió. El soldado se dirigió hacia el camión con parsimonia. Reía mientras sus compañeros le gritaban que se diera prisa. La mecha refulgía tras de él sobre la nieve. Milko contaba entre dientes. En cuanto perdieron el vehículo de vista, Grutas y Milko corrieron hacia la mecha. El fuego cruzó el umbral en el preciso instante en el que llegaron a los escalones. No distinguieron las rayas hasta que estuvieron ahí mismo. Arde 1 metro cada 2 minutos, 1 metro cada 2 minutos, 1 metro cada 2 minutos. Grutas cortó la mecha con su navaja automática. «A la mierda la granja», murmuró Milko, y subió a toda prisa la escalera hacia el castillo siguiendo la mecha, buscando otras mechas, otras cargas.
Cruzó el gran vestíbulo en dirección a la torre. Iba siguiendo la mecha y encontró lo que estaba buscando: el empalme con un gran rollo de mecha detonadora. Regresó al gran vestíbulo y gritó: «Tiene una mecha principal, solo hay una. Tenía razón». Y había cargas atadas y apiladas en torno a la base de la torre para derribarla, unidas por una única vuelta de mecha detonadora. Los soldados soviéticos no se habían molestado en cerrar la puerta de la entrada, y el fuego que habían encendido todavía ardía en la chimenea del gran vestíbulo. Habían herido las paredes desnudas con sus pintadas, y el suelo próximo al hogar estaba cubierto de los excrementos y el papel higiénico de su último acto al abrigo del castillo. Milko, Grenz y Kolnar registraron los pisos superiores. Grutas hizo un gesto al Doldrich para que lo siguiera y descendió por la escalera hacia la mazmorra. La verja del fondo de la bodega estaba abierta. Habían reventado la cerradura. Grutas y Doldrich compartieron una linterna que sostenían entre ambos. El fulgor amarillo de su luz se reflejaba en los cascos del vidrio. La bodega estaba sembrada de botellas vacías de afamadas cosechas, con los cuellos partidos a manos de bebedores ansiosos. La mesa de cartas, derribada por los refrigeradores de los saqueadores, yacía contra la pared del fondo. «¡Mierda!», exclamó Doldrich. «No queda ni una gota». «Ayúdame», pidió Grutas. Juntos apartaron la mesa de la pared, y los cristales que habían dejado quedaron manchados. Encontraron la vela para la decantación detrás de una mesa y la encendieron. «Ahora tira de esa araña», ordenó Grutas a Doldrich. «Dale solo un tironcito hacia abajo». La estantería de botellas se separó de la pared del fondo. Doldrich se llevó la mano a la pistola cuando se movió. Grutas entró en la recámara secreta de la bodega. Su compañero lo siguió. «¡Por Dios santo!», exclamó Doldrich. «Ve por el camión», ordenó Grutas. Capítulo 10. Lituania, 1946. Hannibal Lecter, a la sazón de 13 años, se encontraba solo entre los escombros apilados junto al foso del antiguo castillo Lecter, tirando mendrugos de pan al agua negra. La huerta que quedaba justo detrás de las cocinas, con los setos sin podar, se había convertido en la huerta del orfanato de la beneficencia, con un cultivo mayoritario de nabos. El foso y su superficie eran importantes para el chico. El foso era inmutable, como siempre había ocurrido. Sobre su superficie negra se reflejaba el paso de las nubes más allá de las torres almenadas del castillo Lecter. Sobre su uniforme del orfanato, Hannibal llevaba una camiseta del castigo con la frase «nada de juegos». Como ya le habían prohibido jugar el partido de fútbol de los huérfanos en el campo de los extramuros del hospicio, no se sentía marginado. El partido quedó interrumpido cuando César, el caballo de tiro, y el conductor ruso del carro que tiraban cruzaron el campo con un campamento de leña. César se alegraba de ver a Hannibal, cuando el niño podía visitar el establo, aunque no le gustaban los nabos. Hannibal contemplaba a los cisnes que nadaban en el foso. Una pareja de ánades negros habían sobrevivido a la guerra. Les acompañaban 2 crías de plumaje todavía esponjoso. Una de ellas viajaba a lomos de su madre, otra nadaba detrás. 3 niños mayores que se encontraban en lo alto del terraplén junto al foso apartaron un seto para mirar a Hannibal y a los cisnes. El macho del cisne salió del agua para retar al niño. Un chico rubio llamado Fedor susurró algo a sus compañeros. «Miren, ese cabroncete negro va a darle una buena tumbada al mamarracho. Lo dejará hecho un guiñapo, como hizo con ustedes cuando intentaron robarle los huevos. Vamos a ver si el mamarracho sabe llorar». Hannibal levantó las ramas de sauce, y el cisne volvió a meterse en el agua. Decepcionado, Fedor se sacó de la camisa un tirachinas hecho con goma roja de cámara neumática y se metió la mano en el bolsillo en busca de una piedra. El proyectil impactó contra el fango de la orilla del foso, que salpicó a Hannibal en las piernas. El chico alzó la mirada, vio el rostro inexpresivo de Fedor y sacudió la cabeza. La siguiente piedra que tiró el huérfano rubio dio en el agua, justo al lado de las crías de cisne. Hannibal levantaba las ramas al tiempo que silbaba para espantar a los cisnes y conseguir así que salieran del ángulo de tiro. Se oyó el tañido de una campaña en el castillo. Fedor y sus secuaces dieron media vuelta, muertos de risa por lo bien que se lo habían pasado. Hannibal se alejó del terraplén y formó una enorme bola de hierbajos y fango.
La bola le dio en toda la cara a Fedor, y Hannibal, que era una cabeza más bajo que el niño rubio, se abalanzó sobre él y lo tiró rodando por el escarpado terraplén de agua. Bajó la cuesta tras del chico aturdido y arremetió contra él en las aguas negras. Le hundió la cabeza en el foso y le golpeó la nuca, una y otra vez, con el mango del tirachinas. Hannibal tenía expresión de enajenado. Sus ojos inyectados en sangre eran la única parte de su rostro que reflejaba vida. Hannibal tiró de Fedor para darle la vuelta y colocarlo boca arriba. Los compañeros del niño atacado bajaron a trompicones hasta la orilla. No querían luchar en el agua y gritaban para pedir ayuda al monitor. El monitor jefe Petrov lo siguió profiriendo blasfemias mientras bajaba. Sus relucientes botas habían quedado hechas una porquería y se le había embarrado la cachiporra. Había caído la noche en el gran vestíbulo del castillo Lecter, despojado de su antiguo refinamiento y gobernado por un enorme retrato de Iosif Stalin. Tras la cena, un centenar de niños uniformados permanecieron alineados en formación ante las alargadas mesas, cantando la Internacional. El director, algo achispado, dirigía el cántico con un tenedor. El monitor jefe Petrov, recién ascendido, y el monitor adjunto, ataviados ambos con pantalones y botas de montar, se paseaban entre las mesas para asegurarse de que todos los niños cantaban. Hannibal no lo hacía. Tenía una mejilla amoratada y un ojo entrecerrado. Fedor lo miraba desde otra mesa, con el cuello vendado, arañazos en la cara y un dedo entablillado. Los monitores se detuvieron delante de Hannibal. El chico seguía el ritmo con un tenedor. ¿Se cree usted superior para cantar con nosotros, señorito?, le preguntó el monitor jefe Petrov, en un tono lo bastante alto para que se lo oyera por encima del cántico. Aquí ya no es un señorito, no eres más que un huérfano cualquiera. Y por Dios que cantarás. El monitor jefe estampó su carpeta en la cara de Hannibal con todas sus fuerzas. El niño no demudó la expresión, ni cantó. Le caía un hilillo de sangre por una de las comisuras de los labios. Es mudo, dijo el monitor adjunto. No se saca nada pegándole. La canción finalizó y la voz del monitor jefe atronó en el silencio. Será mudo, pero bien que grita por las noches, comentó con zona del monitor jefe, y él propinó una bofetada con la otra mano. Hannibal interceptó el golpe empuñando el tenedor y le clavó las puntas en los nudillos. El herido salió corriendo tras de él alrededor de la mesa. ¡Alto! No vuelva a golpearle. No quiero que le quede marcas. El director podría estar borracho, pero todavía era el que mandaba. Hannibal Lecter, personas en mi despacho. El despacho del director tenía un escritorio de campaña, archivadores metálicos y 2 catres. Era en ese lugar donde más sorprendía a Hannibal el cambio de olores del castillo. En vez de oler a brillantador con aroma a limón y perfumes, había un fuerte hedor a orines que provenía de la chimenea. Las ventanas no tenían cortinas. El único adorno que quedaba era la carpintería tallada. Hannibal, esta era la habitación de tu madre. Tiene cierto aire femenino. El director era antojadizo. Podía ser amable o cruel si lo irritaban sus fracasos. Tenía esos maliciosos ojos enrojecidos y esperaba una respuesta. Hannibal asintió. Tiene que ser duro para ti vivir en esta casa. No hubo respuesta. El director tomó un telegrama de su mesa. Bueno, no seguirás aquí por mucho tiempo. Tu tío viene para llevarte a Francia.